Bienvenidos a todos a un nuevo episodio para este maravilloso canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema peculiar. Vamos a hablar de civilizaciones perdidas. Yo en mi caso he traído una historia de la cual han pasado 400 años y todavía no se sabe qué pasó con la gente y qué pasó con la civilización que desapareció. Lo único que se conocía es una palabra: Croatoan. Esta palabra es un enigma completo. Pero para entender esta historia, quiero primero trasladarnos, ¿no?, al lugar donde ocurren los hechos. Nos vamos a ir a principios de 1580. Para que os hagáis una idea, en 1580 se estaba llevando a cabo una carrera por conquistar el Nuevo Mundo. No sé si sabéis lo que es el Nuevo Mundo, pero ya os lo voy diciendo, es América. Ya sabemos lo que ocurrió en 1492, ¿no?, cuando Colón descubre América y tal. Y por ese entonces, todo el trozo de la tarta, toda América, se lo estaba llevando, por así decirlo, España. Pero claro, no iban a ser los únicos. Otros países iban a entrar también al ruedo, iban a entrar a este juego, ¿no? Portugal. En este caso, Portugal. En este caso, Inglaterra. Inglaterra, Que sí. van a ser los protagonistas, en este caso, de nuestra historia. Y es que al principio Inglaterra, cuando se trasladaba ya en barcos, ¿no?, en navíos a América, al Nuevo Mundo, no colonizaban, por así decirlo, no pisaban tierra, sino que iban allá, veían otros barcos, la mayoría españoles, que estaban llenos de recursos, que habían extraído, ¿no?, de América, y lo que hacían era abordarlos, piratería, ¿no?, les robaban las cosas y volvían de nuevo a Inglaterra. Pero esto tenía que terminar, ¿no? Ya no querían más migajas, sino que querían Asentarse, ¿no? asentarse, formar una colonia, establecerse y explorar. Bueno, pues aquí es donde voy a presentar al primero de nuestros protagonistas, que se llamaba Sir Walter Raleigh, que era una persona, pues, que era, pues, un explorador, ¿no?, que le gustaba, pues, este tipo de cosas, y dijo: mira, yo estoy ya cansado de la piratería, yo ahora lo que quiero ya es asentarme allá, pero necesita un permiso. En Inglaterra no podían ir con los barcos allá y establecerse por la cara, no, necesitan un permiso de Isabel I, de la reina. La reina, ¿eh? Eso es, le mandan una carta, le pide por favor, a ver si de alguna manera pues podían colonizar aquello. La reina pues le parece perfecto y le da un permiso de que en los próximos años pueda hacer expediciones allá para explorar. Perfecto, ya lo tenemos. Tenemos el permiso, podemos ir allá. Pero Raleigh no iba a ir. No era él el que iba a ir. Iba a elegir a 2 personas para coger un barco junto con otra tripulación e irse allá. ¿Quiénes iban a ser estas 2 personas? Bueno, pues 2 amigos de confianza. En este caso, Philip Adamas y Arthur Barlowe. 2 aventureros también exploradores que dijeron que sí, aceptaron y dijeron: venga, nos vamos para allá. Así que el 27 de abril de 1584 cogieron las cosas junto con una pequeña tripulación, nos subimos al barco y nos vamos directamente a América. Bien, aproximadamente el 4 de junio, más o menos, es cuando llegan a América, pero en concreto a una isla, Roanoke. Esta isla, o sea, este nombre quiero que lo recordéis porque va a ser muy, pero que muy importante. Bueno, ya os podéis imaginar. Llegan allá, echan ancla, ¿no?, bajan y empiezan a descubrir un poco la tierra. Se dan cuenta de que parece una tierra fértil, parece una tierra, pues, interesante. O sea, básicamente una partida del Age of Empires, nada más empezar. Exacto, un Age of Empires, todo sin cultivar, todo normal, ¿no? Y hay a que talar empezar árboles. a establecerse, Eso ¿no? es. La idea suya realmente no era establecerse, tenían otra idea. Y es que querían descubrir qué es lo que había allá. En concreto, querían relacionarse con la gente que había allá. Hablamos que por aquel entonces había tribus indígenas. En concreto, allá en Roanoke había 2 tribus indígenas, los Croatoan y los Secotan. Bien, empezaron a hablar con ellos. Hablar, diréis, no sabían inglés, pero más o menos de alguna manera empezaron a entenderse. Aquí había... O sea, pensaban distinto. Los Croatoan, el líder de los Croatoan era como: ay, mira esta gente, ¿sabes? En plan, se le veía más entusiasmado, como que venían a ayudar y tal. Sin embargo, el líder de los Secotan era más cauto, ¿no? Veía distinto a esta gente. Mira, europeos, bueno, ellos no sabían que venían de Europa, pero esta gente nueva que viene a nuestras tierras. ¿Qué intenciones tienen? Vienen a quitarnos cosas, quizás. Vienen a invadirnos. Entonces, pues, cuidado. Warning. Bien, ¿qué es lo que iban a intentar nuestros 2 protagonistas, ¿no? Los dos capitanes, ¿no? Pues de alguna manera hablar con los de la tribu para que se subieran al barco, los 2 líderes, y fueran a Inglaterra. Y diréis, ¿para qué? Bueno, es que quería Raleigh hablar con los líderes de la tribu para que les ayudaran a expandirse, para que les ayudara también a cartografiar y para mantener, pues, una bonita relación duradera, ¿no? Para llevarse bien con ellos, porque la idea era establecer allá una colonia. Claro. No me digáis cómo, ¿vale? Pero los 2 líderes se fueron directamente a Inglaterra. O sea, se subieron en un barco que probablemente no habían visto un barco en la vida y se fueron a Inglaterra. A Londres. No sé a dónde exactamente, pero a Inglaterra. Joder. Bien.
Llegaron allá a Inglaterra, ayudaron, pues se pusieron en contacto con Raleigh, estuvieron hablando, le ayudaron a cartografiar y Raleigh se quedó entusiasmado. Madre mía, todo lo que hay allá, todo lo que me habéis contado, no los líderes, pero lo que habían contado los capitanes, ¿no? De todo lo que había allá, tenemos que ir, pero ya. Enseguida. Bueno, pues ahora va a montar lo que va a ser una segunda expedición. Esta segunda expedición ya no iba a mandar poquita gente. En este caso iba a estar al mando de, bueno, el capitán Ralph Lane, ¿vale? Y este hombre no iba a ir solo, iba a ir con muchos más barcos, aproximadamente creo que eran 6 barcos, y con cientos de personas, ¿vale? Porque ahí ya sí que querían no solamente estacionar ahí, sino también expandirse y crear una colonia. Bien. Se suben al barco, todo correcto, bueno, a los barcos y ponemos rumbo otra vez hacia América. Hasta que llegamos ya a Roanoke. Bien, hay problemas. Y es que cuando ya están llegando a la costa, viene un mal temporal. Un mal temporal que impide que la mayoría de los barcos lleguen a la costa. De hecho, solamente 2 barcos fueron los que llegaron allá. Y de esos 2 barcos, aproximadamente, había unas 107 personas. 107 personas que bajaron a Roanoke, tomaron tierra y dijeron, bueno, pues vamos a establecernos aquí, ¿no? Y vamos a intentar prosperar dentro de lo que se pueda. Varios de ellos eran agricultores, otros pues eran ganaderos, entonces pues iban a dividirse las tareas. Un grupo especializado en cada rama, ¿no? Para poder salir adelante, ¿no? Sobrevivir. También querían explorar, algo que iba a ser complicado ya que el grupo era pues muy pequeño, muy reducido. No obstante, a ver, ellos los habían dejado allá, ¿no? Los barcos habían vuelto por el mal temporal, pero les dijeron una cosa: no os preocupéis porque en abril, ¿vale? Vamos a volver a por vosotros. Y van a pasar, pues, abril, pues, unos cuantos meses, ¿vale? Bien, tenemos provisiones, podemos plantar cosas, yo creo que estaremos bien, ¿vale? Empiezan a pasar los días y llega un momento donde se dan cuenta de que el cultivo no les da. No está funcionando, no está brotando. Y aquí empieza a escasear la comida. ¿Y cuál es el plan? Ese es el problema. ¿Cuál es el plan? Las provisiones, ¿vale? Pero las provisiones no duran toda la vida. Cada vez van pasando más los días, empieza a haber mucha hambre, empieza a alterarse la gente y dicen, bueno, tenemos a nuestros amigos indígenas, los Secotan, que estaban más cerca que los Croatoan, vamos a unirnos a ellos, vamos a juntarnos, a ver si de alguna manera nos pueden proveer, ¿no? De comida, nos pueden ayudar. Los Secotan eran buena gente. No se fiaban mucho, pero les daban comida, no los iban a dejar morir de hambre, les daban maíz, algo de patata, cosas así. Pero claro, no era suficiente. 107 personas. Ya no solo es que no fuera suficiente, es que los Secotan se estaban quedando sin comida también ellos. Claro. Entonces aquí, ¿qué plan? Entonces aquí hay un problema. El problema no fue que se quedaran sin comida, el problema fue la paranoia que le entró a los que estaban allá, sobre todo al capitán, a Ralph Lane, que dijeron, oye, esta gente nos está empezando a mirar mal, está empezando a separarse un poco de nosotros, cada vez nos dan menos comida. Yo creo que van a intentar algo. Yo creo que van a venir a matarnos. Claro, entre tanta paranoia, entre tanta locura, el hambre, el instinto de supervivencia, Ralph Lane dice, no vamos a dejar hacer eso. Vamos a atacarles nosotros. Esta misma noche vamos a acabar con ellos. Y así fue. Esa misma noche les atacaron. Mataron a unas cuantas personas, pero sobre todo mataron al líder de los Secotan. Claro, una vez matan al líder, los Secotan se largan de allá, se marchan. No es que se larguen de Roanoke, pero se alejan mucho, ¿vale? No quieren saber nada. Y lo curioso de todo esto es que pasados unos días, después de lo ocurrido, iba a llegar un barco. No era el barco de abril, ¿vale? Pero llegó un barco con provisiones porque ya se había terminado el mal temporal y tal. Habían pasado unos meses y los recogieron y se volvieron a Inglaterra. La civilización, o sea, el lugar allá de Roanoke se quedó completamente vacío. Ya habían construido casas, ya habían construido cosas. Es irónico que hables de civilización cuando son los primeros que han matado al otro grupo. Claro, es que... O sea, tiene tela, ¿eh? Ya, pero es el instinto de supervivencia. No sé qué haríais vosotros, pero claro, no hay comida, no hay, ¿sabes? Y no hay manera de sobrevivir, no tienen barcos para volver. Ya. Entonces tienen que arreglárselas de alguna manera y entra la paranoia brutal, ¿sabes? Ya. Es difícil. Claro, cuando vuelven a casa y Raleigh se entera de lo ocurrido, pues se lleva un chasco del copón. 2 expediciones han ido hasta allá y las 2, bueno, la primera salió bien, ¿no? Que trajeron a los líderes y tal, pero la segunda, catástrofe brutal. Al menos habían construido allá unas casitas, ¿no? Había alguna cosa, pero catástrofe. Pero no se iba a rendir, ¿no? Era una persona exploradora, era una persona que le gustaba todo este tipo de cosas y dijo, tengo que mandar a alguien más.
Tengo que mandar a alguien que sea lo suficientemente capaz de establecer ahí una familia, de establecer ahí un puesto y de expandirse. Sí, sí. Y pensó en un amigo que tenía. Este amigo va a ser, ahora sí que sí, nuestro protagonista de esta historia, John White. Y es que este hombre tenía una familia, tenía una hija, tenía a su mujer, la hija tenía un marido, que se habían casado y que van a tener un hijo y tal. Y le planteó, ¿no? Lo de dar un cambio de aires, ¿no? Lo de irse allá a vivir a Roanoke, no solamente su familia, sino con más gente, pero él que fuera el líder, ¿no? John White, el líder, el cabecilla del grupo. Él que ansiaba, ¿no? Un cambio de aires, dijo que sin problemas, que le gustaba ese tipo de aventuras. Y eso es lo que hizo. Y es que Se marchó. fue en 1587 cuando se marchó. Se marchó junto con su familia y junto con 117 personas más. Bien, llegamos otra vez allá. Nos subimos al barco, nos encontramos Y se repite la en historia. Roanoke. Se repite otra vez la historia. Vale. Las cosas al principio van muy bien. De hecho, bien hasta tal punto de que nace la primera niña inglesa en América. Esta niña se iba a llamar Virginia, y ¿Tiene que ver con el nombre del estado o algo así? Virginia o... pues no lo sé. Fíjate que no lo he mirado. No, pero- es que justo has dicho el nombre y digo, ostras, pues probablemente... No sé No. dónde está Roanoke, más no, o menos... Roanoke está en Carolina. Carolina. Cerca de Carolina, en la costa de Carolina. Ah, vale. O sea, es una isla de por ahí. ¿vale? Mm. No lo he nombrado, pero bueno. No sé si tiene algo que ver, yo creo que no, pero bueno. Esta chica era la nieta de nuestro protagonista John White. Y claro, eso para todo el mundo va, la primera recién nacida aquí, ya verás, porque claro, lo que querían allá es formar familias, seguir teniendo más hijos y que todo vaya Y expandiendo. que sea una ciudad. Claro, al principio allá había carpinteros, ahora había carpinteros, había agricultores, había de todo. Entonces se ponen manos a la obra y todo empieza a crecer mucho. Pero, como en todas las historias que traemos aquí, Nada sale bien. nada sale bien. No. Todo empieza a torcerse y empieza a torcerse por lo mismo que antes, la comida. Tenían muy pocos suministros, pero es que los cultivos tampoco estaban funcionando y es que por aquel entonces, por lo que he estado investigando, hubo una época muy fuerte de sequía en aquel siglo. Y claro, la sequía para los cultivos ya sabemos cómo funciona, bastante mal, no Sí. crecían. Y no solamente eso, un día que estaba un chaval joven de mediana edad más o menos que estaba pescando muy cerca de ahí, en un río muy cerca de ahí, de repente es alcanzado por 3 flechas de la tribu de los Secotan. No se habían olvidado, ¿eh? Esa gente no se olvida. Y amenazaron. De hecho, John White intentó de alguna manera hablar con ellos para volver a mantener esa bonita relación, ¿no?, que tenían al principio, pero para nada, no querían. No sé qué se esperaba. Claro, en ese momento, por cierto, si me escucháis con la voz así, tengo un catarro, pero abismal. O sea, estoy Yo con en los- el próximo episodio. Sí, ¿no? Sí, te lo voy en a el pegar próximo. hoy, Sí, seguramente. lo más seguro. sí. Estoy con los mocos fatal, pero bueno. Bien, ¿por dónde iba? Bueno, John White se da cuenta de una cosa. Los Secotan le están pisando los talones y no hay comida. La gente se está quedando sin comer, la gente tiene hambre y como sigan así, Paranoia. van a morir. Ya no paranoia, van a morir. Van a morir. Van a morir. Mm. Y ahí hay familias y hay niños. No es como antes, que eran gente más adulta. No, ahí hay niños. Es un territorio que tiene que prosperar. Tiene que hacer algo. Porque si siguen así las cosas, van a morir todos. Así que decide, o sea, piensa un plan, plantea un plan y decide irse a Inglaterra con el barco para intentar traer ayuda y suministros. Muy a su pesar, se despide de su familia y se marcha. Llega allá a Inglaterra. Cuando llega a Inglaterra se da cuenta de... Bueno, recibe otra mala noticia. Y es que en aquel entonces Inglaterra y España Estaban estaban en guerra. bastante reñidos. En guerra. ¿Te suena la Armada Invencible? Sí, Bueno, me suena. Bueno, pues que no es estamos- tan invencible, ¿no? Exacto, no es tan invencible. Pues estamos exactamente en esa época. En época donde estaban en guerra. España dice, ten cuidado con lo que estás haciendo porque te voy a mandar a la Armada Invencible, que para quien no sepa lo que es, pues un Una conjunto flota. una flota de navíos, ¿no? Sí. Que pues era invencible. Y claro, Inglaterra decía, bien, tú mándala. Fue Sí. la de Trafalgar. Ya no me Tú- acuerdo. La batalla de Trafalgar. No sé, a tanto no he llegado. Bueno, la cosa es que no fue... Bueno, antes de llegar a que Mm. no fue tan bien, digamos que cuando nuestro protagonista John White se entera de eso, dice, a ver, yo necesito coger un barco para volverme. Pero claro, no se podía, no daban permiso a nadie de abandonar Inglaterra con un barco. No se podía salir de allá. Y claro, dice, no me jodas. ¿Y ahora que qué yo- plan? Que yo he venido porque en plan mi familia se está muriendo.
Pues no le dejaron irse allá. Y pasan meses y meses. Y una vez lo intenta coger 2 barcos, que eran barcos pequeñitos, llenos de suministros, y sale al agua. Y de alguna manera como que En se plan, escapa de allá. furtivamente, sí, para Eso que no es, le pillen. pero por el camino es interceptado por barcos españoles, quienes lo destrozan por completo, le roban absolutamente todo y se tiene que volver a Inglaterra. Y claro, vuelven a pasar los meses. Y ya ha pasado un año. Un segundo año. Y llegamos al tercer año, cuando ya sí que sí llega la Armada Invencible, que por supuesto no era tan invencible, les dan pa'l pelo y pa' casa otra vez. Entonces, pues sí, por una vez, muchas veces, pero en ese momento los españoles perdimos. Sí. ¿Vale? Así que una vez termina lo que viene siendo la guerra, por así decirlo, ahí ya hay permiso para poder movilizarse con los barcos. Me daría miedo coger un barco y ver la costa de Roanoke después de tanto tiempo. Me daría miedo, de verdad, ¿eh? Claro, porque no sabes dónde está tu familia, no sabes si están bien, no saben si están vivos, ¿no? Es Buah, que... qué menos traerte a tu familia por Y si pasa estar algo, ¿eh? 3 años en Inglaterra sin saber qué les pasa, si están bien. Me daría pánico. Me daría pánico no coger el barco, sino llegar allá. Claro, Cada es que día que pasa y que te acercas y ya ves la costa y me daría pánico. pues más pánico va a dar cuando llegue allá. Ya lo veréis. Buah. Bien. Año 1590. Ya ha terminado todo y ahora necesita coger un barco e irse allá. ¿Qué podemos hacer? No tiene barco, no tiene recursos, no tiene nada. Pero le dan un chivatazo de un grupo de marineros que iban a ir al Caribe a por recursos, y habla con ellos y dice, oye, mira, mi familia está en Roanoke, está muy cerca de allá, no sé si de alguna manera me podéis acercar. Aceptan el trato y dicen, no te preocupes, te vamos a llevar allá. Bien, nos metemos en el barco y nos vamos directamente A allá. Roanoke. En concreto nos vamos al Caribe, de ahí ya antes de volver a Inglaterra lo dejan en Roanoke, le esperan obviamente, y claro, ya cuando se están acercando se da cuenta de una cosa: no se ve fuego, no se ve Humo, luces, no no se sé. ve absolutamente nada, nada. Cuando ya pisa tierra no escucha nada, no se escuchan a los niños reír, no se escucha a los adultos hablar, y ya cuando llega directamente a Roanoke se da cuenta de que está todo completamente vacío. No hay nada. Tampoco hay indicios de que hayan destruido algo o de que les hayan atacado, pero habían desaparecido 117 personas. No tenían ni puta idea de lo que estaba pasando ahí. Hasta que de pronto a lo lejos se da cuenta de que hay como una especie de tablón de madera donde hay algo tallado. Hay tallado una palabra: Croatoan. Recordemos que es el nombre de la Tribu. ¿no? ¿Y qué sentido tiene esto, diréis? Bueno, antes de que John White abandonara Roanoke, antes de irse, ¿no? Antes de lo de la Armada Invencible y todo esto, le dijo a su familia y a los que estaban allá una cosa: si en algún momento abandonáis este lugar, quiero que talléis en algún lado el lugar a donde vais a ir. ¿Vale? En este caso podría tener sentido, ¿no? Croatoan. Una huida, ¿vale? o Una lo que huida sea. con esa civilización, ¿no? Sí. Es más, quiero añadiros una cosa. Si os vais a la fuerza, es decir, que vienen y os retienen y os llevan a algún lado a la fuerza, quiero que al lado de la palabra talléis una cruz. En ese caso no había ninguna cruz. Por lo cual, eso quiere decir que si se fueron voluntariamente. No solamente encontró eso, también encontró a lo lejos un árbol. Un árbol donde había otra, palabra, ¿no? Tallada, que era Cro. Podría ser el principio de Croatoan, ¿no? Cada vez que dices Croatoan pienso en Croacia, croatas, todo el Sí, rato. Es pues lo mismo, ¿eh? No tiene nada que ver. Ya lo sé, ya. Bueno, una vez dicho esto, John White se da la vuelta con los marineros que había ido y dice, a ver, yo tengo que buscar a mi familia de alguna manera. Pero llegan malas noticias, un mal temporal otra vez. Se avecina. Y o se van de allá o el barco no sale. Y se quedan ahí encallados y se no acabó. tienen nada. Así que se montan ese barco y se van de vuelta a Inglaterra. Y chicos, John White nunca más iba a ver a su familia. Jamás iba a encontrarse de nuevo con ellos. ¿No volvió nunca más? No sé si volvió nunca más, pero nunca los encontró. Buah, es que, ¿cómo? Hay teorías, hay Claro, algo. Claro, Sí, ahora ¿no? vamos a hablar, ¿no? La pregunta es, pues, ¿a dónde ha ido esta gente? ¿O dónde cojones está esta gente? La primera teoría, por así decirlo, o lo más lógico, es que hayan cogido, se hayan ido a Croatoan porque no había recursos, no había comida. Ya hemos dicho que en una época de sequía no podían plantar y sabían que los Croatoan tenían comida y se llevaban bien. No era como los Secotan, que no se llevaban bien. Entonces, Claro. han cogido y se han ido allá. Cosa que John White le parecía un poco raro porque cuando él vivió allá
Los primeros. Roanoke, Sí. ¿vale? Me lío con tantos nombres. Él tenía la intención de expandirse, lo tenía hablado con la gente de allá y querían expandirse, pero no hacia Croatoan, sino que querían expandirse hacia el centro de América, con lo cual, si de alguna manera hubieran huido o hubieran ido a algún lado, pues lo lógico es que se adentraran, ¿no?, hacia Centroamérica, pero si pusieron Croatoan, pues el sentido que tiene es que fueran allá, ¿no?, a la tribu, ¿no?, de los Croatoan. Croatoan realmente era una tribu, pero también era una isla que estaba por ahí cerca, ¿vale? Estaba a unos 80 kilómetros de Roanoke. Pero la idea no era esa, era expandirse hacia Centroamérica. Bueno, van a pasar muchos años, ¿vale? Y nos vamos a ir a 1907, ¿vale? En 1907 unos marineros deciden trasladarse, bueno, seguimos en una época también donde en expansión, ¿no?, territorial, en América también. Y unos marineros ingleses se fueron directamente a América, en este caso a una civilización establecida ya inglesa, que se llamaba, bueno, era conocida como Jamestown, ¿vale? Y en este lugar, sí, Jamestown, no Jonestown, ¿vale? Ya. En este lugar, pues era curioso porque no solamente había gente inglesa, sino que también había muchas tribus de allá, indígenas. Y convivían todos, ¿no? Y convivían todos perfecto y todo bien. Y estos ingleses, marineros, se sentaron a hablar con un líder de allá, uno de los líderes de allá, de una civilización que se llamaba Powhatan, ¿vale? Y este líder dijo una cosa. Conocía una historia de que uno de sus antepasados había asesinado a unas personas con rasgos europeos. Pelo rubio, ojos azules, ojos grises también. Y los había asesinado porque, según la leyenda, ¿no?, según la profecía, esta gente le iba a traer como problemas, ¿no?, a las tierras, ¿no? Entonces los asesinó. Y estamos en 1907, o sea, él habla de antepasados, con lo cual podría ser una teoría de que hayan sido asesinados por una tribu indígena, ¿no? Podría ser. Ya sabemos cómo funciona eso, lo hemos visto en muchos sitios. De hecho, existen actualmente tribus indígenas que, si te acercas de más, mueres. Sí, ¿vale? Sentinel del Norte o algo así, no me acuerdo. Además, alguno caníbal, ¿eh? Algunos son caníbales, sí. 100%. Entonces, podría ser una teoría. Pero tenemos más. También estuvieron investigando un poco más estos marineros y hubo otro líder de otra tribu que les dijo que él conocía que un poco más lejos de donde se encontraban ellos había otra tribu de personas con rasgos rubios, ojos rubios, todo el pelo y toda la piel rubia. Y claro, les pareció raro, pero eso se investigó y se dio, se dieron cuenta de que realmente eran albinos. Eran indígenas albinos. Porque por aquel entonces había una gran probabilidad de que, pues, las personas allá esos indígenas fueran albinos, ¿vale? O sea, entonces, que pensaban que igual eran europeos, pero sí, no, eran indígenas albinos. Mm. Vale, ¿qué más tenemos? Bien, en 1800, vamos a irnos un poquito más atrás. En 1800 un explorador llamado John Lawson, ¿vale?, decidió intentar descifrar este misterio. Él dijo que iba a ir a América, ¿no?, a buscar, pues, algo de recursos y tal, pero realmente no. Quería buscar a la tribu perdida de Roanoke, ¿no?, a esta tribu inglesa. Fue allá con varios de la tripulación. Y fue directamente a Croatoan. O sea, no se andó con chiquitas. Vamos a Croatoan, ¿no?, como el mensaje que había tallado, y vamos a ver qué es lo que encontramos allá. Y allá se encontraron con los líderes, ¿no?, de esa tribu y hablaron con ellos. Y por lo que explicaron los líderes, dijeron que sus antepasados eran personas que sabían leer, que podían leer. Además tenían los ojos grises y tenían, pues, vestimenta europea. Con lo cual, esta teoría, o sea, esta historia, porque no es una teoría, es una historia, ¿no? Este tío existió de verdad, el Lawson, ¿vale? Y fue allá. Esto puede indicarnos de que sí que es verdad que salieron de Roanoke y se fueron a Croatoan. Estuvieron allá, convivieron con esa tribu, tuvieron hijos, fueron, pasando los años, porque claro, del 1800 al 1590 han pasado ya muchos años. Se mezclaron. Claro, sí. Entonces, pues, podría ser, ¿vale? Y ya nos vamos a ir un poquito más adelante, ya más o menos a nuestras épocas, cuando unos arqueólogos decidieron ir allá, pues, a ver hacer las típicas exploraciones, ¿no? Para ver si encontraban algún tipo de pruebas, ¿no? Y se dieron cuenta, encontraron tanto en Croatoan como cerca de Roanoke, encontraron, en Croatoan y cerca de Centroamérica, ¿vale? Encontraron algunas pruebas de que sí que se marcharon de Roanoke y sí que siguieron con vida. ¿Por qué? Encontraron, pues, monedas isabelinas, encontraron vasijas de 1590, que probablemente serían objetos suyos, ¿no? Probablemente serían objetos suyos. Por lo cual, todo indica a que sí que fueron a Croatoan y también estuvieron en Centroamérica.
¿Qué quiere decir esto? Que se separaron. Por Centroamérica creo que quieres decir el centro de Norteamérica. El centro del este de América. O sea, de la zona de Roanoke. Ah, la vale, zona vale. de Carolina. Vale, O sea, simplemente Norteamérica no en todo el centro. Mm. No, realmente no. Me he explicado mal. Bueno, la cosa es que hay otra, la última teoría, y es que se separaron, ¿vale? Y esta teoría también me gusta porque unos historiadores analizaron un mapa que había dibujado John White. Y había una cosa que no se había dado cuenta nadie, y es que había dos pequeñas estrellitas dibujadas, una cerca de Croatoan y una cerca de Carolina, ¿no? de allá, de América. Y claro, dijeron, qué raro, estas estrellas estaban tapadas por un trozo de papel. ¿Por qué ocultó esto? ¿Qué es lo que había ahí? Así que fueron directamente, ¿no?, a donde estaban exactamente estas estrellas y empezaron a analizar, empezaron a explorar la zona, y también encontraron monedas isabelinas, encontraron objetos de aquella edad, ¿no?, europeos. Con lo cual, pues todo indica de que se separaron las 117 personas, unas fueron a Croatoan y otras fueron a Carolina. O sea, que se sabe que siguieron con vida. En teoría sí, no se encontraron restos de que esto sea cierto, ¿vale? Restos humanos, me refiero, pero sí restos de objetos, ¿vale? No, pues... Es un misterio muy grande. 400 años han pasado y todavía no se sabe nada. Me hubiera gustado saber cómo evolucionaron para marcharse de ese lugar, qué es lo que... Toda la cadena de sucesos que pasó, ¿sabes? Pero bueno, eso... Nunca lo sabremos, pero no sé... Hombre... El papel y boli existía en ese momento, porque apuntarlo o algo, papel y boli no. No había papel y boli, ¿no? Vaya, bueno. Había papel, pero boli no. Lápiz, me da igual. A ver, no sé. No se ha encontrado nada más que solamente restos de objetos. Y Bueno, sigue siendo todo una incógnita. Me gustaría pensar que pues, no murieron y que lograron sobrevivir a... Yo creo que no murieron. Yo creo que lograron sobrevivir, sí. Me parece bien. Me gusta esa idea también. Y con esto termina mi historia. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis, si os ha gustado, dejar vuestro like. Se agradece muchísimo. Aquí estoy súper mega muerto y acatarrado, pero contándoos la historia porque nos encanta estar aquí. Y nada. Me toca. Te toca a ti. Sí. Pero antes, publicidad. Mucho antes de los colonizadores españoles, incluso antes de que Europa conociera el Nuevo Mundo, existió una civilización que construyó en el corazón de la selva amazónica una ciudad. Y aquella ciudad iba a permanecer durante muchos y muchos años escondida. Y a lo largo de los siglos, el nombre de esta cambió. Los españoles la llamaban El Dorado. Más tarde, la Atlántida. Pero hubo un hombre que lo llamaría Z. Para comenzar con esta historia necesitamos conocer al protagonista de esta. Este se llamaba Percival Harrison Fawcett. Lo vamos a llamar Percy, para los amigos. Percy nació el 18 de agosto de 1867 en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el condado de Devon, en lo que viene siendo la Riviera inglesa, ¿no? No conocemos mucho de la infancia del pequeño Percy, pero sabemos que su padre, a pesar de haber heredado dos grandes fortunas, iba a sufrir del alcoholismo y eso lo llevaría a que muriera a los 44 años. A pesar de esto, el padre de Percy le dejó algo en su legado. Él era miembro de la Royal Geographical Society, que era una institución inglesa que consistía en mapear, en conocer un poco más geográficamente los territorios, eso es, y consistían en hacer mapas de todos los sitios a los que iban. Y eso es lo que le iba a caer al pequeño Percy. No solo eso, sino que a los 19 años se alistaría a la artillería real, donde esto lo llevaría a moverse por todo el mundo. Sitios como Malta, sitios como Hong Kong, ya me entiendes, puestos de Gran Bretaña. Ya sabemos que Gran Bretaña era vastísimo, era Sí, el Raj, sitios, ¿sabes? sí. De la India. Además que el padre había nacido en la India. Pero aún así, vamos a irnos muchos años más adelante. Después de todas estas travesías, lo envían a África del Norte. Ahí va a trabajar como espía para labores de inteligencia para el gobierno. Y no solo eso, sino que ahí también va a masterizar, va a llevar a otro nivel la habilidad de elaboración de mapas, junto el don de gentes. ¿A qué me refiero? ¿Qué preferís? ¿Ser temido o ser querido? Las dos. Las dos. Sí. Bueno, nuestro amigo Percy va a decidirse por ser querido, cosa que lo va a llevar después a ir mucho mejor en las exploraciones. Tras dejar todo este barullo de África del Norte, lo van a mandar de expedición. ¿Qué es lo que quería esta institución inglesa con él? Bueno, lo iban a mandar a Sudamérica. Básicamente va a tener que volar al otro continente,
navegar en este caso, donde van a tener que cartografiar un terreno. Esto servía mucho para delimitar zonas, porque allá adentro, Sudamérica era pleno Amazonas. No había nada más que selva y ríos. Claro. Entonces, lo habían mandado para mapear una serie de zonas donde él va a tener que dictaminar si esta zona pertenece a un país o pertenece a otro. En este caso, lo van a enviar a la frontera entre Brasil y Bolivia. Su tarea es sencilla, lo que hemos dicho, va a tener que rodear, va a tener que explorar toda esa zona e ir poniendo coordenadas para saber más o menos en qué zona se encuentran. Es gracioso que haga esto un inglés y que no lo haga un brasileño o un boliviano. Sí, la verdad es Sí. un poco raro, pero bueno. Y otra cosa, antes de mandarlo le dicen, no sabemos lo que hay allá, no te podemos garantizar la supervivencia en absoluto. Y ha muerto mucha gente, así que no eres el primero al que mandamos. Ah, bien. Sí, pero eso para Percy no había ningún problema. Él ya sabía a lo que iba y sabía que era bueno en lo que iba a hacer. Claro. Fue allá y gracias a todas las habilidades que aprendió en África del Norte y en toda su travesía por el mundo, logró hacerlo bastante bien. E incluso logró hacerlo en cuestión de pocos días. Lo mejor de todo es que empezaba a ver cosas raras para un europeo. ¿A qué me refiero? Empezaba a ver animales un tanto extraños. No era habitual ver, imaginaros, no es habitual ver en Gran Bretaña una serpiente, puedes ver una culebrilla, pues allá en el Amazonas se encontraban anacondas. Y eso fue algo de lo que hablaba en las cartas. La otra vez me encontré una anaconda de 19 metros. Qué guay. Sí, qué guay. Y la tuvieron que matar. Bueno, menos mal, mientras no le mate a él. Claro, no solo eso, sino que también se encontró perros que tenían rasgos felinos. También se encontraba tarántulas que envenenaban con tan solo tenerlas cerca, no hacía falta ni que mordieran. Y esto para Percy empezó a influenciarle algo en la cabeza, como que ese lugar era algo mágico, como que era algo, incluso te diría espiritual. Porque Bueno. empezaba a pensar de que estos animales tan fantásticos, ¿de dónde chorras salían? Esto no lo había visto en ningún lado. Y claro, también su labor era explorar los ríos. Esos ríos también los tenía que recorrer y se podía encontrar cualquier tipo de cosas, como tribus, de las que vamos a hablar más adelante. Volvemos con las tribus, ¿eh? Sí, este caso va a ser muy parecido al tuyo, así que os vais a cansar de tribus. Durante todo este tiempo allá, toda la comunidad científica en Londres o en Europa lo ridiculizarían. Lo ridiculizarían porque pues al mandar estas cartas de las anacondas y de todos los animales fantásticos que se encontraba, decían que no tenía pruebas, que no había cabida de ello, que eso era imposible. Que no lo creían. Que no le creían. Básicamente. Así que de alguna manera se tenía que hacer un nombre, tenía que hacerles creer que eso de verdad existía. Pero antes de probarlo, llegábamos a 1914. Llegábamos a plena guerra mundial. Así que el pobre Percy, aunque no quería, tenía que volver a casa. Claro. Sí. Coge las maletas, se vuelve a Londres y lo destinan, como no, al haber trabajado en la artillería real, lo destinan a Flandes, con su regimiento, con su grupo, donde van a tener que mantener el frente. Allá iba a estar un poco tiempo hasta que lo mandarían a otro frente y a lo que es la batalla del Somme, una de las batallas de la Primera Guerra Mundial más mortíferas de todas. Sí. Uh-huh. Y por desgracia, con 50 y pico años, estaba luchando. Ah, con 50 y pico años ya. Ya tío, con 50 y pico años estaba luchando. Bárbaro. Ya estaba incluso... En la batalla del Somme fue herido. Fue herido porque lanzaron los famosos gases lacrimógenos. Sí. Y eso hicieron que... lo cegaron, problemas respiratorios, y eso hicieron que lo mandaran de vuelta a casa. Oh. Aún así, termina la Primera Guerra Mundial y el pobre Percy se da cuenta de una cosa. El pobre Percy se da cuenta de que ya ha vivido esta guerra, no puede olvidar todo lo que ha visto y decide irse a Brasil. Ya había hecho varias expediciones antes a Brasil, antes de la Primera Guerra Mundial, pero esta es la que nos va a interesar ahora porque se acerca lo que va a ser la ciudad perdida. Sí. La institución le dice una cosa. Le dice que va a tener que hacer varias expediciones que de alguna manera salen bien, no hay ningún problema, más allá de varios esguinces en el grupo. Sí que también perdió a varias personas, pero a posteriori, no durante el viaje, sino os podéis imaginar,
insectos Ya, enormes. cualquier cosa que te pique. Estás claro, condenado. en aquel momento. Sí, sí. ya Bueno, con y que te ahora pique también. algo. Sí, o sea, es literalmente. O sea, es que el veneno de allá, pues Sí. es que soportarlo, cualquiera no puede soportarlo. Eso es. Con todas estas expediciones le mandaron incluso a una de donde tenía que mapear el río Ojid, que estaba en la frontera peruana-boliviana, y donde había personas que ya lo habían intentado, pero que no habían tenido éxito. Y estas expediciones se iban a repetir y a repetir, como la del alemán Edward Heller, que durante esa travesía, durante esa exploración, perdió 20 canoas y perdió incluso a más de 40 de su grupo. Ostras. Sí. No solo eso, sino que en 1893 José Manuel Pando estaba navegando por allá con sus canoas, estaban recorriendo ese río, cuando de repente se oyen los silbidos como si fuera de una lluvia de flechas. Estaban siendo atacados por una tribu. Y aquí el problema es que intentaron salir como pudieron, pero muchos se quedaron atrás. José Manuel Pando salvó la vida de milagro. Es que te estás metiendo en territorio comanche. Claro, o sea, literalmente. cuando le contaron esto a Percy ni se inmutó. Dijo, ¿a dónde tengo que ir? Hostia. Y eso fue lo que hizo. Percy no tenía miedo a nada ni a nadie. A ver, después de haber vivido una guerra, pues es difícil no tener miedo, pero igualmente con los años que tiene ya, el tío atrevido, ¿eh? Sí. Y claro, emprendió el viaje. Ya llevaba su grupo, llevaba sus provisiones, llevaba los machetes para cortar la maleza. Y durante la travesía en el río, sucede lo mismo. Empieza a escuchar silbidos. Parece que acababa de pasar una flecha por delante y ni siquiera la habían visto. Flechas que eran de este tamaño, que te Ostras, atravesaban y se acabó. tamaño Era el promedio, ¿eh? Sí, De flecha. de flecha. Y aquí la cosa es que cualquiera de nosotros entraría en pánico. Cualquiera se cagaría vivo. Percy no. Empieza a caer una lluvia de flechas que parece eso cualquier lluvia. Vale. Claro, aquí Percy decide hacer una cosa, saca un acordeón, empieza a tocarlo y al parecer la lluvia de flechas cesa. Deja de tocar y empieza a hablar en el idioma de la tribu. ¡Ostras! Los había callado y los había hecho retroceder. Más tarde esta tribu les ayudaría a establecer el campamento. Quiero que recordéis lo que os había dicho antes, lo de preferís ser temido o ser querido. Esto lo aprovechó mucho esto lo aprovechó mucho para su ventaja, porque ya les empezó a meter en la cabeza a las tribus de aquella zona de que nosotros no somos como los demás. No venimos a destrozar, no venimos a hacer daño. Nosotros venimos para un objetivo, vamos a mapear esto y os vamos a dejar tranquilos. No os vamos a hacer nada. Y se empezó a ganar el respeto. Cualquier persona que entrara por esos caminos, primero, según él, tenía que dar un regalo, un obsequio, para que pudiera atravesar sin que una flecha lo matara al instante. Claro. Y hicieron eso durante todas las expediciones, seguían ese proceso de regalaban. Van sobornando, ¿no? Básicamente. No sobornando, sino que compraban su. Sí, ¿no? Su amistad, por así decirlo. Garantizaban su seguridad. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Y claro, había ciertos límites donde no podían pasar. Había muchas tribus que les decían, a partir de aquí no podemos hacer nada. Sabemos lo que hay detrás, sabemos que hay gente muy mala, sabemos que lo peor está más allá y de que si vosotros entráis allí, quién sabe si vais a volver. Ya no hablamos de peligros de naturaleza, no hablamos de peligros de animales, hablamos de peligros de auténticos caníbales. Hostia, Y sí, existían caníbales, había tribus caníbales. De hecho, una de las cartas que manda su esposa a Nina fue que le había dicho una cosa, el jefe de la tribu. Hay 3 tipos de caníbales. Tenemos los caníbales robustos y justos, que son los que se habían encontrado, los que Percy sospechaba que venían de una civilización más avanzada, que vamos a hablar ahora de ello. También existían la tribu dócil, pero miserable, que vivían en unas condiciones lamentables y que ofrecían ayuda, pero no podían hacer mucho. Sí. Y por último estaban los infames caníbales, que en cuanto te veían, corrían a por ti como si fueran una pantera. De todas formas, durante esos años comienza una fiebre arqueológica, no solo con Percy, sino con mucha gente. Ya se estaba empezando a descubrir el Machu Picchu, ya se estaban empezando a descubrir varias tribus alrededor del Amazonas, y a Percy esa idea tan loca que os había comentado de esa civilización avanzada,
de que estaba leyendo algunos escritos de casas que se iluminaban con una luz que venía de la nada, casas, pirámides, Y- caminos. ¿Y esos escritos de dónde los sacaba? En plan, ¿los encontraba por ahí? También los sacará, pero también le hablaban las tribus de Claro. cerca y lo mejor es que hablaban de una ciudad que estaba recubierta por una montaña donde no se podía acceder por ningún otro lado que por un camino pavimentado, donde todas las casas no tenían ventanas, donde la plaza tenía como una especie de edificio tipo piramidal y donde los cultivos estaban construidos de una manera avanzada a la del ser humano. También hablaban de animales fantásticos que existían. Recordad, anaconda de 19 metros, algo tan Ya. exótico, la araña que envenenaba con tan solo acercarse a ella. Eso eran como pequeñas pistas, como un pequeño preludio de que lo que estaba viviendo ahí venía de aquel lugar tan misterioso. El Dorado. El Dorado, él lo llamaría Z, la ciudad perdida. Pero después de todos estos años de búsqueda y búsqueda y búsqueda, volvemos. Terminaba la Guerra Mundial, se iba a Brasil, quería dejarlo todo, y durante uno de sus paseos decide entrar a la biblioteca de Río de Janeiro. Entra y con intención de mirar algo que le sorprenda, algo que le pueda ayudar a encontrar alguna pista sobre esa ciudad, algunos escritos, algunos manuscritos, lo que sea, logra encontrar la pista fundamental que lo llevaría a hacer la expedición más famosa de su historia. El manuscrito 512. Este documento, este papel, y tenía dentro la clave para encontrar aquel sitio. Y es que marineros portugueses, exploradores que iban buscando oro o plata, querían encontrar algo y se dieron de bruces con una civilización avanzada. No hablamos de una tribu, no hablamos de un pueblo, hablamos de una ciudad enorme en el corazón de la jungla. Y esto lo dejaron escrito en un documento en el año 1753. Ostras. 200, Sí. 100 y pico años después, Percy había leído este documento. Claro, Percy, ya con las ideas que tenía en la cabeza al haber leído esto, estaba extasiado, estaba emocionado. Ya tenía algo por lo que luchar. A sus 50 y pico años empezó a hacer pequeñas expediciones, él solo. Ya había hecho con gente, pero él pensaba que solo podía llegar antes y que nada lo iba a parar. Es una pena. Sí, es una pena, sí. Es una pena porque lo paró. Ah, sí. La jungla, el Amazonas, no es tan fácil como otros sitios. Claro. No. Y es que la cosa... Empezó la expedición. ¿Qué es lo que llevaría? Un equipo sencillo inicial, ¿no? Machetes para cortar la maleza, algo de comida, leche en polvo, cosas que sean muy pequeñas que pueda llevar y un caballo para que en caso de que tenga que huir de algo, pues tiene el caballete y así no se cansa tampoco el Vale, pobre hombre que está tiene bien. ya los 50 y pico, ¿sabes? Vale. Durante todos estos años, él creía que la posición de aquella ciudad legendaria se encontraba en la región de Mato Grosso. Mato Grosso es un estado de Brasil actualmente, donde está junto a la frontera de Bolivia y la frontera brasileña. Entonces, él pensaba que en esa zona, en el centro de Mato Grosso, se encontraba aquella ciudad perdida. Y después de realizar tantas expediciones, después de volar hacia La Paz e iniciar la expedición, se encuentra con desafíos auténticos donde tiene Dificultades, climas totalmente Adversos. imposibles, sitios escarpados, no puede ir hacia adelante, tiene muchos problemas y ahí es donde, a pesar de todos los esfuerzos, llega a un punto donde tiene que parar. Tiene que parar porque no se encuentra bien, está crítico de salud y donde ve que el caballo tampoco está en su mejor momento, a lo que decide poner fin a la vida del caballo por su propio bien y volver a casa. Esto se lo dejó todo comunicado a su esposa, que es algo gracioso porque la esposa tenía que decodificar los mensajes porque Percy tenía miedo de que alguno de los rivales exploradores lo viera y conociera Claro, entonces la ubicación. Sí, estaba buscando. O sea, había más gente buscando esa La zona. gente, después de todo lo que había hecho Percy, después de todas las expediciones que había hecho, ya Percy se había ganado un nombre y todos tenían celos de los éxitos de este hombre. Entonces,
Percy se daba cuenta de esto. Yo no voy a dejar que alguien intercepte mi mensaje, ¿sabes? Pero tengo que de alguna manera decirle dónde estoy a mi mujer. Claro. Y la mujer tenía un decodificador. Que para 1921, tela, ¿eh? Avanzado ya, Sí, sí. Entonces, aquí van a pasar varios años más. Varios años más. Esto ha sido una expedición truncada. Y gracias a este manuscrito va a ir intentando hilar dónde puede ser aquella ciudad tan misteriosa. Y es que en 1921 exploraría la región de Bahía, también guiado por el manuscrito, y donde no encontraría nada. O sea, básicamente seguían un hilo donde un general dijo que aquella ciudad tan misteriosa se encontraba cerca del Salvador, pero eso no les llevó a nada. Vale. No solo eso, sino que uno de sus amigos le regaló una estatuilla de basalto donde el cual parece ser que era de la Atlántida, era proveniente de la Atlántida. Todo esto, evidentemente, Hay que cogerlo con pinzas. hay que cogerlo Sí, con pero la pinzas. Atlántida también. Pero bueno, le ayudaba a pensar que le vendría de buena suerte. Claro. Pero bueno, no vendría hasta años más adelante. Ya en Londres, en 1925, Percy decide que ya es hora de hacer y de preparar la expedición final. O sea, estaba en Londres. O sea, se había ido a Londres. Iba de Londres, viajaba entre Londres y volvía. Bueno, Sí. Inglaterra, ya me entiendes, ¿no? Sí, Inglaterra, Viajaba y volvía, viajaba y volvía. Brasil, sí, todo. Claro. En diciembre de 1924 anuncia su nueva expedición, pero no la va a organizar con un grupo de hombres preparados, no. Sino que se va a llevar a dos personas un tanto distintas, sino que se va a llevar a su hijo de 22 años y al amigo de su hijo de 23. Joder. Y diréis, ¿En qué momento? ¿en qué momento A ese sitio tan oscuro, un tan sitio tan mortífero peligroso, donde ha perdido la gente la vida, sí. donde se han perdido tantas vidas? Llevas a tu hijo Y a un amigo. y a un amigo. Qué guay. La madre tendría que estar feliz. La madre tendría que estar dando Bailando, palmas. sí. Sí, sí. Claro, esta expedición estaba pensada para durar 3 años y eso es lo que iban a hacer. Iban a llevar incluso a dos personas, dos brasileños, que iban a ser de guías y que también, bueno, son arrieros. Los arrieros son las personas que se encargan de guiar, bueno, no de guiar, sino los que llevan a las mulas, a los caballos, a todos los animales de carga, porque iban a llevar muchas provisiones para 3 años. 3 años. Claro. Y iban a llegar allá con ayuda también de las tribus, porque ya conocía las tribus, ya se habían hecho amistades antes. Tenía coleguillas por ahí. Sí. Y donde más tarde se iban a comunicar con diferentes métodos. Este equipo incluía 2 caballos, 8 mulas de carga, 2 perros. El equipo era sencillo: latas, leche en polvo, armas, bengalas, sextante, cronómetros, de todo. Hasta aquí, todo bien. La Armada Invencible, tío. Sí, y es que en abril de 1925 empezaría esta expedición. La única regla que iba a poner Percy: en caso de que nos perdamos, pase lo que pase, si no salimos de ahí, no vengáis a rescatarnos. Pase lo que pase, no podemos poner en peligro las vidas de más personas. Y esto se lo saltarían de alguna manera más adelante. Va a empezar el viaje. La siguiente regla que pone Percy es que mínimo tienen que cumplir 15 o 10 millas al día. Y me da igual a qué ritmo vayan, porque yo lo marcaré. Había días incluso donde Percy aventajaba tanto que cuando paraba a descansar se daba cuenta de que atrás no había nadie, porque los había perdido. Él iba tan adelante que los había perdido no por 1 kilómetro, 2, sino por varios kilómetros, y que incluso volviendo hacia atrás tendría que pasar la noche solo porque había avanzado demasiado. Ostras, pues escucha, un poco, no sé, tener poca cabeza, que estás con tu hijo. Además está con su hijo, sí. Es una barbaridad. Y lo peor de todo es que les está pasando tregua a esos dos. El hijo, que se quería convertir en actor de cine, pues le había truncado la carrera con ese viaje. Percy sigue el viaje con estos, sigue mandando cartas a Nina, a su mujer: estoy cuidando a tu hijo. Bueno, ya me entiendes. Ya. Y nada, sigue el viaje. Intentan atravesar la jungla como pueden. Es difícil, algunos días avanzan más, otros días casi ni avanzan. El clima es adverso, cada día, cada minuto incluso cambia, llueve, hace sol, es un secarral o es una
Auténtica locura. Es una auténtica locura. Y no solo eso, tienes que mirar dónde estás, qué es lo que tienes delante, qué es lo que hay en las copas de los árboles, que no hay, que en algunos momentos se han podido encontrar serpientes o cualquier bicho, ya sabemos cómo es el Amazonas. Ya. Y llega un punto donde se sientan ya, hacen una fogata y empieza a escribir. Aquí Percy le dice: mi querida Nina, estamos ya... hemos avanzado mucho, no te preocupes, que tu hijo está bien, tu hijo Jack está bien, no te preocupes, no temas al fracaso, vamos a seguir hacia adelante. Esto era un mensaje muy positivo, a pesar de que era la última carta que le iban a enviar. Uf. Claro, seguido de este mensaje es que también los dos arrieros brasileños, los dos guías que iban con ellos, no estaban para nada felices. De hecho, estaban ansiosos por salir de ahí. Estaban muy nerviosos. Los veías temblando, los veías hablando entre ellos, porque no querían avanzar más en esa selva. Cada paso que daban, cada paso que se adentraban en esa selva, era un paso más hacia lo desconocido. No sabían cómo iban a volver después de todo lo que habían pasado, y si iban a volver con provisiones, que era lo peor. Mira. También Percy había contactado con tribus que tenía cerca y hacían señales de humo. Señales de humo de si seguían. Había días, ¿no?, donde ponían la alfombra, le empezaban a dar, creaban el humo y las tribus sabían que estaban ahí y que seguían con vida, que era lo importante. Pero claro, a partir de esa noche, las señales de humo se acabarían por completo. Y es que en ese momento no vamos a saber nada más de ellos. La carta que también envió a Nina, esa carta de ya que está bien y todo eso, contenía una cosa, sí, contenía esas coordenadas. Ese campamento se llamaba Dead Horse. ¿Sabes por qué, no? Caballo muerto. Ah, donde mató al caballo. Era el punto exacto donde el caballo había muerto. Uf. Sí, y las coordenadas que le envió parecía que estaban bien, pero cuando las leyeron más de cerca, se dieron cuenta de que estaban equivocadas por 200 millas de distancia. Es decir, que esas coordenadas no eran. Entonces aquí hay dos teorías. Es que igual lo ha hecho para disuadir a los rivales de su Sí, verdadera estaban posición. buscando, sí. Claro, hasta aquí la cosa es que sabemos que el último punto era el campamento de Dead Horse. Las tribus también nos dicen que iban a entrar en territorio inhóspito, en territorio del Alto Chingu, del Alto Chingu. En ese territorio sabían que había tribus Caníbales. que no eran friendly, por así decirlo, Yeah, not que no friendly. eran amistosas. Ya. Entonces, aquí también la tribu destaca que la salud tanto de Raleigh como del hijo Jack estaba muy mal. Cuando los vieron, estaban reventados. El pie de Raleigh estaba infectado porque una garrapata lo había mordido. Buah. Y llevaba varios días con la pierna mal. Y el hijo Jack no podía ni moverse. Entonces, es cuando este es el último día donde se les va a ver con vida. Pasan semanas, pasan meses y pasan años. Y es hasta que 2 años después, la institución de la que hemos hablado, la institución inglesa de la cartografía, decide poner ya que este grupo ya no se les va a encontrar con vida y de que probablemente estén muertos. Fueron a buscarlos. Fueron a buscarlos. Pero Nina pensaba que incluso en 1934 seguían con vida porque su marido le enviaba señales telepáticas. Bueno, un poco fumada, ¿no? Eso. Ah, claro, aquí un poco fumada, pero claro, hemos dicho que se han enviado equipos de exploración a por ellos, ¿no? Claro. Claro, no se volvió a saber nada de ellos, pero años después hallan una placa de identificación. Esta institución envía un grupo en 1928 y encuentran una placa que es muy parecida a la que tiene, pero resulta que es de expediciones anteriores. Seguimos. Encontraron también una brújula, pero también databa de que esto era de una expedición anterior. Vale. Hablaron también con los indígenas. Muchos de los indígenas empezaban a dar información de que probablemente una tribu haya acabado con su vida. Uf. Pero lo que he comentado antes también, y es que la tribu hablaba del estado del grupo y apunta también a que hayan fallecido de forma natural y de que algún animal probablemente se los haya comido o que hayan sufrido algo, cualquier cosa. Entonces, hay teorías sobre todo de tribus.
Muchas tribus que los mataron, las flechas. También hay una teoría donde Jack se enamora de la hija de alguno de los de la tribu. Esto le sabe mal al jefe. Percy abofetea al jefe y acaban con la vida de los tres. Fumador histórico. A los dos chavales los tiran al río y a Percy lo entierran. Eso es una teoría que no está probada tampoco, pero son rumores Vale. y mitos. Hay otros donde los periodistas reciben unos huesos, empiezan a examinarlos y No son de él. no son de él. Entonces, no vamos a saber nada, pero vamos a saber algo de la ciudad perdida. ¡Ojo! Y es que resulta que en esas zonas se ha escaneado con tecnología LIDAR y se ha descubierto que hay zonas subterráneas donde se puede ver como caminos o senderos donde han podido ser usados como caminos. También se ven formas geométricas debajo, muy inusuales, que pueden haber probado de que sean posiblemente edificios. ¡Oh, el Dorado! No creo que sea el Dorado, no creo que sea la Ciudad de Oro, como nosotros pensamos, o como los españoles soñaban, pero probablemente haya habido una ciudad grande, por así decirlo, y de que ahí hayan vivido varios de los antepasados de las tribus indígenas de los alrededores. Pero más allá de que sea una ciudad fantástica, como lo pintaba el señor Percy, lo dudo mucho. Percival falló. Sí. Una pena. Pero bueno, fue de los primeros. Él pensaba que había algo y bueno, pues resulta que sí que había. Me recuerda un poco a Indiana Jones. Sí, de hecho estaba basado. Hay una película de La ciudad perdida de Z, pero también a este tío lo han emparejado mucho con Indiana ¿no? Jones. Sí. Sí, Por la claro. forma, si ves una foto de él. No he visto una foto de él, pero Sí. me recuerda un poco la Pero historia. por valiente, porque iba Sí, con sí, el sí. sombrerito también. Entonces, pues Qué sí. bueno. Sí. Qué bueno. Hasta aquí concluye la historia. Hay muchas teorías, pero bueno, sí, va a ser animal, muerte por infección, muerte en la jungla, muerte por tribu, flecha, cualquier cosa. Todo muerte. Entonces, ¿Y si encontró la ciudad perdida? esa es otra también. Dicen que hay rumores donde también dicen que de que se encontró la ciudad perdida y de que se quedó con Jack a vivir allí y con ¿Ves? con Raleigh. ¿Y con los burros? Y con los burros y con los brasileños también. Los brasileños. Pero no hay pruebas de ello. Claro, así ya. que esto es un misterio misterioso. Muy misterioso. Sí. Y Que misteriado. nos va a dejar con más intrigas y con más preguntas. Misterio misterioso y misteriado. Sí. Hasta aquí concluye el episodio de hoy. Sí, espero que os haya encantado y ya nos vemos en el siguiente. Sí, dale like, sí, seguidnos, un Todas esas follow, cosas. comentarios, que os leemos. Eso es. Y hasta el próximo Hasta el día. próximo día. Sí, chao, Chaito. chao, chao.